es dar vida a nuestras ideas. Soñar nos lleva más allá de la realidad, abriendo puertas a lo imposible. Panamá 2019. 500 abogados en un hotel 5 estrellas con barra libre. Garota. Si a estas alturas de la vida usted no conoce el diccionario cuencano-español, que es garota, tome urgentemente un vuelo a Cuenca. En ese viaje habíamos unos 30 ecuatorianos y había un guatemalteco y dice: oigan, ecuatorianos, ¿qué comen en su país? Puta, sale el ñaño guayaco, super salsa, y dice: brother, encebollado. Y el quiteño le dice: sopa de cebollas, tripa mishki es lo que hay. Y el guayaquileño reacciona: ay, tripas, horrible. Yo, desesperado como buen cuencano, salgo a salvar el tema y digo: cuy. Y el quiteño y el guayaquileño me quedan viendo y dicen: ay, qué asco, en Cuenca comen ratas. En 30 segundos, los propios ecuatorianos despedazamos al Ecuador. ¿Quién va a querer venir a un país en donde todo es feo? En donde entre nosotros nos estamos peleando por qué comemos entre nosotros. A partir de eso, es en donde empiezo a analizar la primera parte que dicen: oye, los ecuatorianos son el goce, pero la segunda parte de ¿por qué estamos metidos en todas estas broncas? Al analizar esta primera parte de por qué los ecuatorianos son el goce, la ciencia te dice que hay 4 hormonas que te generan la felicidad: dopamina, endorfina, oxitocina y serotonina. La ciencia de la felicidad te dice que mientras más produzcas esto, tus niveles de bienestar, de placer, van a estar como que mejor alineados. Y esto es una cuestión ya científicamente comprobada. Lo interesante aquí fue entender cuáles son los alimentos que te recomiendan para esta felicidad y te dicen banano, chocolate y atún. Y aquí es donde me pregunto y digo: ¿quién es el país más arrecho del mundo haciendo estos 3 alimentos? Y es el Ecuador. Digo, a ver, entonces aquí creo que vamos cogiendo algo interesante. Banano, Galo Plaza Lazo, uno de mis presidentes favoritos ahí con Isidro Ayora. A diferencia del boom del petróleo, del boom del cacao que nos subimos los ecuatorianos, Galo Plaza Lazo dijo: estamos en La Paloma, vendamos guineos. Y gracias al man es que tenemos hoy probablemente esta charla incluso. Pero el banano tiene el triptófano, que es una molécula que te genera serotonina, una de las hormonas de la felicidad. Tú te comes un guineíto y como que vas más chévere por la vida. Chocolate. No sé cómo se pronuncian estas 2 cosas que tiene el chocolate, pero te pegas un chocolate y te suben las endorfinas. Por eso el Roque Sevilla en sus hoteles, antes de ir a dormir, se mete alguien al cuarto y ¡pum!, te mete ahí un chocolate en las sábanas. Porque esa sensación de bienestar te ayuda mucho con el chocolate. Y atún. El omega 3 que tiene el atún está directamente relacionado a que te sube la dopamina y vas viendo cómo estas hormonas de la felicidad van funcionando y en cada una de las personas. Y aquí vamos a hacer el análisis en el Ecuador. No importa si naciste, a ver, no sé si le conocen al señor de la izquierda. Es él vende el bolón cabeza de niño. No es cabeza de niño, es cabeza de niño, en guayaco. Es un bolón, pero es un tuco ahí de bolón que te cuesta $1 ahí en un barrio popular de Guayaquil. Pero el más aniñado, el quiteño que vive en Cumbayá o el cuencano de Puertas del Sol, cuando va a Guayaquil, para en el café de Tere. No importa si te pegaste el de $1 o el de $4. A la larga, todos comemos bolón. Y está ya científicamente explicado porque eso nos genera un mayor bienestar a los ecuatorianos. Chocolate. Por suerte fue la Carlita, porque no me patea cuando le pongo al manicho aquí. O sea, a mí me encanta el manicho. Me encanta el manicho. Y soy fan de Pacari. Llevo a donde sea. Yo voy cargando una de Shumir y una de Pacari a donde viajo. Pero aquí te explican, no importa tu nivel socioeconómico, estés comprando el de 40 centavos o el de $4, estás consumiendo
chocolate ecuatoriano. Si bien aquí hay una diferencia que te dice es el nivel de cacao más alto el que te ayuda a, y la Carlita tiene más cacao que el manicho, pero agárrense, el manicho está buenazo también. Y aquí hay un ganador indiscutible. No importa si vives en Cumbayá o en el sur, en la Isla Trinitaria o en San Borondón, en Totoracocha o en Puertas del Sol, todos los ecuatorianos, ya cuando estamos con pereza, arrocito, el atún, una cebollita, tomate, y si le coronas ahí con unos maduros, pobre hijo de puta. Buenazo. Y estos son los alimentos que nosotros normalmente consumimos. Aquí entiendes por qué a veces estamos cagados pero contentos. No importa las pendejadas que hagan nuestros políticos. Oye, a la larga tienes un chocolate, un guineo, un atún para cualquier cosa. Ahora han de decir, ya se está inventando el huevón. Hay respaldo científico de todo. Nutrition Journal hizo el estudio científico del banano en donde llegaron a concluir que cuando tú consumes un bolón, se regula mejor tu estado de ánimo. Ya está científicamente comprobado. Science Daily hizo el estudio del chocolate, que cuando tú consumes un chocolate con altos niveles de cacao, como el de la Carlita, tienes una reducción de estrés y de inflamación. Ya está científicamente comprobado. La revista JAMA, y no es JAMA de la JAMA del ecuatoriano, o sea, es JAMA Network Open, creo que es gringa la revista, hizo el estudio de que el atún influye en la plasticidad sináptica y en disminuir la inflamación cerebral. Esto ya está científicamente comprobado. Hay una cuarta hormona de la felicidad, que es la oxitocina. Aquí estoy yo con mi querida esposa, con la Pau, y están mis papis y la Manolita Sáenz Muñoz, que es mi perrita, aunque se demoren pronunciando su nombre. Ay, y esto, me acuerdo, la Pau estaba recién de novios y dice, oye, vámonos a Alemania. Digo, vamos. Ella había hecho su intercambio allá, tenía su familia allá, y es curioso, los alemanes, tú llegas a las 7 de la mañana, te dicen, hi, vos, hi. Vos como ecuatoriano les vuelves a ver a las 11 y les saludas de nuevo, hi. Y los manes es como que, oye, ya te saludé hace 3 horas, ¿por qué me vuelves a saludar? En Ecuador, te ves a las 7 de la mañana, mijín, ¿qué dice? Abrazo. Y te ves a las 11 y le vuelves a saludar con el mismo entusiasmo de, mijín, ¿cómo vas? ¡Qué gusto verte! Esa forma en la que saludamos los ecuatorianos es la que nos genera oxitocina. Ese abrazo a la mamá, ese abrazo a tu perrito, ese abrazo al amor de tu vida, ese abrazo a tu pana, a tu compañero, es la cuarta pata de esta mesa de 4 hormonas de la felicidad que los ecuatorianos hacemos muy bien. Y ahí, si es que, por ejemplo, normalmente a los chicos de mi oficina cuando llegan, ya han terminado con la novia o el novio, ya les ves despechados, ¿cuál es el bajón más heavy? Domingo 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está acostumbrado a estar changado con oxitocina viendo Netflix. Abrázale a tu perro y se te olvida el hijo de madre. Ahora, hay una parte de reflexión en torno a esto y creo que hay 2 elementos que nos faltan a los ecuatorianos de tener en cuenta. El primero, si uno lee, la actitud positiva no es algo que me enseñaron en ciencias naturales, más bien lo entendí ahora leyendo a Marian Rojas Estapé, en donde una actitud positiva te ayuda mucho en la vida. Lastimosamente, y en el libro Homo Deus de Yuval Noah Harari, te señala, y lo acabo de relacionar con el DISC, que es 4 cuadrantes de los colores que somos las personas en el trabajo. Hay personalidades, egos que están mucho más direccionados hacia un positivismo y otros que están mucho más direccionados hacia un pesimismo, aunque los pesimistas dicen que son realistas, pero en realidad es pesimismo. Si entendemos de esto, que ya tenemos una preconfiguración en torno al ser positivo o negativo, una de las cuestiones más importantes dentro de esta expansión que debemos hacer como ecuatorianos es el autoconocimiento. Llegar a entender por qué soy así, por qué pienso esto, por qué me motiva esto, por qué lloro por esto y por qué sonrío por esto. Creo que es la primera cosa que quisiera dejarles de esta charla. Y la segunda, me vino a mí en un refusilazo del libro Las costumbres de los ecuatorianos de Osvaldo Hurtado. Gran libro del man, poca autocrítica a él mismo, pero gran libro del man. Ahí Osvaldo Hurtado, y creo que es algo que nos pasa a todos, y es cuando tienes 10 años, estás en la escuela
y te mamaste el examen y te quedaste a supletorio. La respuesta típica cuando llegas donde tu mami es, me dejaron en supletorio. Y cuando dices, ¿pero cómo? Y es que además nos dejó a todo el curso en supletorio. Cuando tienes que ir a Cuenca, a las fiestas de Cuenca, ya sea que vas en bus o en avión, tienes que estar a las 7 de la noche, sale. Llegas 7:01. Regresas como perro arrepentido a la casa. ¿Qué dices? Me dejó el bus. Me dejó el avión. Dices, chucha, ¿cómo te vas dejando si estás llegando atrasado? Si vamos entendiendo el me dejó en supletorios, el me dejó el bus o me dejó el avión, cuando fui irresponsable y no estudié, cuando fui impuntual y no llegué, o cuando fui desorganizado y no llegué, aquí hay uno de los problemas más grandes que tenemos los ecuatorianos. Generamos responsabilidad en otros. No digo, no estudié y me quedé en supletorios. No digo, llegué atrasado y me quedé del bus. Le echo la culpa al otro. El hacerse responsable es una de las cuestiones más importantes que debemos tener nosotros. Y es dejar de estar culpando a Lazo, Correa, Novoa, a Lenin. Va a venir cualquier otro man y le vamos a seguir culpando porque seguimos poniendo el foco de responsabilidad en otros y no hacia nosotros mismos. Esta reflexión es para mí, amigos y amigas, una de las partes más importantes de lo que espero que les quede hoy. Si entendemos cómo está configurado nuestro país, hay cuestiones maravillosas. Mientras más conozco el mundo, más me enamoro del Ecuador. Y llegas a la conclusión que somos un país del hijo de frutas. No tenemos un parque de diversiones Disney con el Mickey Mouse y toda la huevada, pero tenemos el Parque Nacional Galápagos, que es una joya de la humanidad. Ya los guambras ya dicen, oigan, tranquilamente Galápagos puede estar al nivel de Disney. No nos han regalado en las guerras una torre gigante, no tenemos una torre Eiffel, pero hijo de puta, tenemos un lago de color azul carmesí en medio de un cráter volcánico, una cuestión pero del hijo de madres, y se llama Quilotoa. No tenemos una gran muralla china que se construyó durante varias dinastías y tiene unos cuantos miles de kilómetros, pero tenemos uno de los lugares más megadiversos en flora y fauna del mundo, que se llama Yasuní. La diferencia es que los 3 de abajo los hizo el hombre. Los 3 nuestros los hizo Dios, o la naturaleza, el universo, o a quien ustedes les recen. Si entendemos que vivimos en una tierra privilegiada, a la cual el sol nos cae en el cogote, lo cual hace que se genere la fotosíntesis mejor en el Ecuador, fotosíntesis que genera mejor clorofila, y es la clorofila la que le da sabor, color a los alimentos, y por eso tenemos el mejor cacao del mundo y el mejor banano del mundo. Vivimos en una tierra extremadamente privilegiada, en donde lo único que nos falta como ecuatorianos es unirnos y hacernos responsables. Yo normalmente cerraba mis conferencias citándole al Bill Gates, que decía, nacer pobre no es tu culpa, morir pobre sí lo es. Pero creo que el Bill Gates medio cojudo o no ha visitado Guamote. Vivimos en un país que lastimosamente tu cara, tu apellido y tu color de piel definen muchas oportunidades que vas a tener después. Un mestizo nacido en Cuenca tiene muchas más oportunidades que un indígena nacido en Guamote. Y cuando entendemos esa composición es una de las vergüenzas más grandes que tenemos como país. La desnutrición infantil crónica, esa sí es la vergüenza más grande que tenemos como país. Teniendo un país tan rico, un país lleno de banano, de atún y de chocolate, tenemos niños que están desnutridos crónicamente, y ese es el principal problema que tenemos como ecuatorianos. A partir de todo esto, amigos y amigas, la llamada de esta charla es que expandamos la mente. La siguiente que nos estén diciendo, oye, ¿qué comen los ecuatorianos? Ya tenemos 3 buenas respuestas que aquí a todos nos gustan. Y que a partir de eso dejemos de estarle echando la culpa a Correa. Hagámonos responsables nosotros mismos de nuestras acciones y que entendamos que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Señoras, señores.